Buenas noches, que Dios les bendiga, familia en Cristo. Vamos a continuar con nuestras lecturas en el Evangelio de Juan. Nos quedamos nosotros en el capítulo 4, habíamos hecho el versículo 1 hasta el 24. Entonces, lo que quiero hacer esta noche para podernos, ¿verdad?, ponernos al día, voy a dar de una vez lo que es la culminación del capítulo 4. Son un total de 54 versículos y pues claro, va a haber un poquito más lectura, un poquito menos comentario, pero pues vamos a hacerlo todo, ¿verdad? Vamos a iniciar. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy. Él habla contigo. Aquí la mujer estaba dispuesta a dejar la cuestión sin decidir hasta la venida del Mesías. Pero Cristo le dijo inmediatamente: yo soy. Yo estoy hablando contigo, yo soy el Mesías. Recuerdan que ella era una samaritana extranjera y estaba como, era hostil. El solo hablar con ella era considerado como desprestigio. Si personas hubieran visto, los líderes religiosos hubieran visto a Jesús hablando con ella, vieran, ¿verdad?, estado muy indignados. Pero sin embargo, nuestro Señor se reveló a esta mujer con más plenitud de lo que había hecho con cualquiera de sus discípulos. Ningún pecado pasado puede impedir que seamos aceptados por Él. Eso es lo hermoso del Evangelio. Si nos humillamos ante Él, creyendo en Él como el Cristo, el Salvador del mundo, Él nos acepta. Verso 27 dice: en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar o por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres. Ella inmediatamente estaba, veámoslo así, estaba tan concentrada en las palabras de Jesús que se olvidó por qué había ido al pozo. Había ido para sacar agua. Será de gran bendición para nuestra vida poder concentrarnos en la palabra de Dios de tal manera que dejemos por un momento de estar conectados. Puede que sea a nuestras redes sociales, tal vez a la televisión, tal vez a nuestras aficiones, perder un partido deportivo, no porque sean malos, sino que debemos usar moderación en estas cosas, que demasiado puede quitarnos tiempo valioso con nuestro Señor. Entonces, tan concentrada estaba, se le olvida el cántaro, pero mira lo que dice el versículo 29. Dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho. Ella ya fue a la ciudad, fue a hablarle a las personas y dice: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y iban a él. Entre tanto, mientras los discípulos rogaban, diciendo: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que vosotros no sabéis. Los discípulos entonces se decían entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Inmediatamente Jesús se declara como el Mesías a esta mujer samaritana. Ella se le olvidó la razón por la cual fue al pozo. Inmediatamente va a la ciudad y mira cómo ella empieza a testificar. Evidencia de su salvación, evidencia de su fe en Cristo. Va y les dice: miran, vengan,
he hallado un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Les ayuda a dar esa, ¿cómo se puede decir? Esa interés. Mira, vengan. Puede que ella sabía, ella ya había creído, pero usó sabiduría, porque Dios nos da sabiduría como nosotros podemos, ¿verdad?, compartir el evangelio con personas que no conocen. Y lo más hermoso es que sus discípulos llegan y le dicen, mira, come rabí, come maestro, tienes hambre. Y mira lo que Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y acabar su obra. La comida que Jesús se estaba refiriendo es el alimento espiritual. Incluye más que un estudio bíblico, incluye más que una oración o asistir a un servicio en la congregación. También nos alimentamos haciendo la voluntad de Dios y ayudando a que la obra de salvación se complete. No solo nos alimentamos con lo que ingerimos, sino que también con lo que damos en el nombre de Dios. Por eso lo que compartimos, por eso lo que publicamos, por eso debemos nosotros procurar que no solo que nos estamos alimentando bien de la palabra, saturándonos en ella de tal forma, porque de la abundancia de la boca, la abundancia del corazón habla la boca. Si hay mucho orgullo, mucha vanidad, mucho amargura, envidia en nosotros, eso es todo lo que va a salir. Mira esa persona, no me cae bien esa persona. Pero si nos saturamos de la palabra de Dios, nos llenamos del consejo hermoso de Dios, vamos a hablar, vamos a abundar en cosas que se contienen en la palabra, porque lo que está en nuestro corazón, de eso vamos nosotros a hablar. Verso 35 dice: ¿no decís vosotros todavía faltan 4 meses y después viene la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que ya están blancos para la siega. Algunas veces nosotros como cristianos nos excusamos para no testificar a familiares, a amigos, y decimos que estos no están listos para creer. No le hablo a mi familia, ellos no están listos para creer. No le hablo a mis amigos, no están listos para creer. Pero Jesús, sin embargo, Jesús aclara que alrededor de nosotros hay una cosecha continua que espera la siega. No espere que Jesús lo encuentre excusándose. No, es que no tengo tiempo. No, es que no estoy preparado. No, es que no he tenido curso de evangelismo. Es que no sé cómo compartir. Me da miedo compartir. Mira alrededor tuyo. Y vas a hallar gente lista para oír la palabra de Dios. Aunque sea una persona, aunque sean varias personas, aunque sea una familia, aunque sea uno de tus vecinos, aunque sea uno de tus compañeros del trabajo, mira a tu alrededor y comparta eso con ellos. Verso 36, ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre se regocije juntamente con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que no habéis trabajado, otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Las recompensas que Jesús ofrece son la alegría de trabajar para Él. Es un gozo trabajar para el Señor. Y ver la cosecha de creyentes, ver cómo las personas van creciendo en su fe, cómo las personas van viniendo a los pies de Cristo. Eso es un gozo, una alegría poder, ¿verdad?, verlo. Pero por lo general el sembrador no ve sino la semilla, mientras que el segador ve los grandes resultados de la siembra. Y en la obra de Jesús ambos serán recompensados al ver nuevos creyentes en el reino de Dios. Vamos a suponer, estás compartiendo la palabra con personas y les estás evangelizando y la semilla está quedando sembrada en ellas. No los ves venir a Cristo. Meses más tarde, semanas más tarde, hasta años más tarde,
de repente, ¿verdad? Son invitados a un servicio, posiblemente alguien se encuentre con ellos en el parque, o Dios se revela a sus vidas de una manera que causa, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Tienen un encuentro con Dios. Y te das cuenta más tarde que están sirviendo en una congregación o están hasta ya empezando a ser preparados para el ministerio y te gozas, ¿verdad? No dices, wow, porque yo le hablé, ahora él salva. No, Dios lo salva, Dios nos usa, solamente somos instrumentos, pero es una alegría, tanto el que sembró la semilla como el que está viendo el resultado, donde se está congregando, el pastor del cual está abajo. Siendo, ¿verdad? Enseñado y instruido, ambos se deben de gozar, ¿verdad? Entonces, eso es importante tomar en consideración. Verso 39 nos dice, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, él me dijo todo lo que yo he hecho. Mira cómo esta mujer, al creer en Jesús, va y testifica, va y proclama, va y les dice, mira, él me ha dicho todo acerca de mí, no es este el Cristo, no es este el Mesías. La mujer samaritana contó de inmediato su experiencia a otros. ¿Qué es lo que pasa cuando venimos a los pies del Señor? Cuando nos salva, hay en nosotros un anhelo, una urgencia de compartir, de hablarle a otros, y sin importarle su reputación. Recuerdan, ella se había casado varias veces y la persona con la cual estaba en la actualidad no se habían casado. Y a pesar de eso, muchos aceptaron su invitación y fueron al encuentro de Jesús. Tal vez haya pecado en nuestro pasado del cual estamos avergonzados. Cometimos cosas, hicimos cosas, nos involucramos en cosas vergonzosas, pero Cristo nos cambia. Cuando la gente ve estos cambios, les da una curiosidad. Dicen, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucede? ¿Cómo es que de repente ha cambiado? Y debemos usar estas oportunidades para presentarles a Cristo. Versos 40 en adelante dice, de modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y muchos más creyeron por su palabra. Y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. La importancia universal del ministerio del Mesías se hizo claro para los samaritanos, quien no tenía trato con los judíos. Recuerdan que en el verso 9 hablábamos que el Salvador Jesús es judío, la salvación viene de los judíos, verso 22 de Juan 4, pero el Mesías ofrece salvación para todos, incluyendo a los samaritanos. La salvación que el Evangelio ofrece a través de Cristo es para todos, sin acepción, sin razón que alguien diga, no, es que solamente para los que tienen el color de la piel tal, solamente para los que son educados, solamente para los que son ricos, solamente para... No. La salvación es para todos. Eso es hermoso. Verso 43. Después de los 2 días salió de ahí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo, si no veis señales y prodigios, no creeréis.
Este milagro era más que un favor a aquel oficial. Era una señal para todo el mundo. El Evangelio de Juan está dirigido a toda la humanidad para que crean en el Señor Jesucristo. Aquel funcionario del gobierno tenía la certeza, la confianza de que Jesús, al decir que su hijo sería sanado, creía que su hijo podría ser sanado, creyó, vio una señal maravillosa. Él viajó largas distancias y él se tiene que humillar hacia Jesús. Mira el versículo 49. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El oficial no solo creyó que Jesús podía sanar, sino que le obedeció cuando le dijo que se fuera a casa. Él no se quedó discutiendo: no, pero yo quiero que me deje una señal, me deje una muestra, quiero saber. Con Jesús simplemente decir: vete a casa, tu hijo vive, demostró su fe en las palabras de Jesús. No es suficiente decir que creemos en Jesús, que Jesús puede hacerse cargo de nosotros, de nuestros problemas. Eso no es suficiente. Necesitamos actuar en consecuencia a la fe que le tenemos a Él. Cuando oremos por una necesidad o por un problema, hay que creer que Jesús puede hacer esa obra. Verso 51 nos dice: y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vive. Su hijo estaba vivo, que su hijo vivía. Los milagros de Jesús no fueron simplemente ilusiones productos del optimismo, porque él fue optimista, porque él tuvo la mentalidad correcta, él llegó a casa y sucedió el milagro. No, a pesar de que el oficial tenía a su hijo a 32 kilómetros de distancia, sanó inmediatamente al Jesús decir: vete a casa, tu hijo vive. La distancia no era un problema, porque Cristo domina el espacio. Imagínense, 32 kilómetros de distancia. Él no se fue apresurado, él no se fue corriendo. Él le creyó a Jesús. Verso 52, entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la hora séptima se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Note cómo se desarrolló la fe de este oficial. En primer lugar, creyó lo suficiente para ir a pedirle ayuda al Señor. Creyó lo suficiente en eso. Segundo, creyó en la seguridad de las palabras de Jesús, de que su hijo sanaría, y actuó en correspondencia a eso. No cuestionó, no pidió: quiero saberlo, déjame. Él creyó a las palabras. Y tercero, él y toda su casa creyeron en Jesús. La fe es un regalo que se va desarrollando a la medida que la estamos usando. Eso es importante que nosotros entendamos. La fe, Dios nos lo da como un regalo. Pero esa es una señal. Se desarrolla en la medida que usted y yo la estemos usando. Concluyo con esto. Verso 54. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Ahora, es importante tener fe y confiar en Jesús. El único que puede obrar poderosamente en cualquier circunstancia o situación. Yo no voy a decirte: cree en Jesús y tus problemas se van a ir, pero sí te puedo asegurar: cree en Jesús y Él estará contigo y te ayudará a pasar esos problemas.
Yo no te voy a decir, si tú vienes a Jesús, Él te va a sanar. Mira, Jesús tiene el poder para sanarte. Pero si decide no sanarte, Él tiene un propósito por la cual no lo está haciendo. Y Él va a ser glorificado y Él va a ser exaltado. Y no te voy a decir, ven a Cristo y nunca vas a sufrir. No, va a haber sufrimiento porque nuestro Señor Jesucristo mismo tuvo que sufrir. Los apóstoles sufrieron, los profetas sufrieron, los hombres y mujeres de Dios, a pesar al transcurrir el tiempo, en los diferentes siglos, han sufrido. En el mundo tendremos aflicción, pero Jesús dice, confíen, yo he vencido al mundo. Esa es una promesa muy hermosa, que Él estará con nosotros hasta el fin. Buenas noches, que Dios me los bendiga grande y grandemente y que la paz del Señor sea con ustedes.